Bienvenidos hermanos, vamos a comenzar el tiempo de la enseñanza. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Corintios y la iglesia de Macedonia también. Vamos a hablar acerca de la ofrenda. Algunos preguntarán por qué hablar de la ofrenda, ¿verdad? Porque realmente la ofrenda es un tema muy importante y no solo muy importante, es algo que muestra dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Lo que hacemos con el dinero muestra dónde está nuestro corazón. Lo que usted hace con su dinero determina dónde está su corazón. Aquello que usted más invierte dinero, aquello que más está dando dinero, es posiblemente aquello que usted esté amando más. Es posible que aquello es aquello que usted está dando más, bueno, donde tiene su corazón, mejor dicho. Entonces vamos a hablar de la iglesia de Corintio y de la iglesia de Macedonia. Dice 2 de Corintios, si me acompañan en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te quiero pedir tu ayuda para poder compartir tu palabra el día de hoy. Te quiero pedir tu ayuda para que tú obres en nuestras vidas, Señor, en esta iglesia, Padre. Y que sea tu palabra convenciendo, Señor, no mis argumentos, sino tu palabra. Te pido tu ayuda, Señor, para tu siervo, que me ayude, Señor, a predicar tu palabra y que transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, estamos aquí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto está siendo motivada a ofrendar. Y para que tengamos un poquito de contexto de lo que está ocurriendo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, estaba pasando por una gran pobreza debido a una hambruna que había sucedido en ese lugar. Entonces, ¿todos están aquí, hermanos? La iglesia de Jerusalén está pasando gran pobreza debido a una hambruna que ha sucedido en Jerusalén. Y Pablo se dio a la tarea de recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén y poder ayudar a los hermanos ahí. Ellos estaban prácticamente en la indigencia, tanto que solo por medio de ayudas podían sostener su vida. Imagínense, solo por medio de ayudas podían sostener su vida. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos recursos económicos. Por su ubicación tenía cruce con caminos tanto terrestres como marítimos, y por eso la ciudad era próspera. Pero también era una ciudad donde había mucha inmoralidad, mucho pecado, y esto era más o menos lo que estaba sucediendo ahí en Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Mientras que Corinto era una iglesia próspera, las provincias de Macedonia, que son las que vamos a hablar, eran pobres. Estaban pasando por muchas dificultades económicas, pero no solo dificultades económicas, sino también persecución. Pero en medio de eso, ellos mostraron un corazón dispuesto para ayudar a los santos de Israel. Uno podría decir, ¿cómo es posible que los macedonios, estando en una situación tan difícil, en una situación de pobreza, ellos abundaron en una gran ofrenda? Entonces Pablo lo que trata de hacer es motivar a la iglesia de Corinto a
seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y esto es lo que encontramos aquí. Mediante el ejemplo de las iglesias de Macedonia aprendemos varias cosas. Y no sé si Celito me da la siguiente diapositiva. Aprendemos que ofrendar es un acto de generosidad por lo que Dios ha hecho. Aprendemos que ofrendar es un acto de gozo aún en las circunstancias más difíciles. Aprendemos que ofrendar es un acto voluntario en base a lo recibido y es sacrificial. También aprendemos que el ofrendar es un privilegio que nos permite servir y bendecir a otros, y el ofrendar también es para los creyentes, para los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces, miremos este primer punto. La ofrenda es un acto de generosidad por lo que Dios ha hecho. Y miren qué dice el versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Cuando dice asimismo, hermanos, se está refiriendo a la iglesia de Corinto, la iglesia que había sido fundada por Pablo, ¿verdad? En esta iglesia habían diferentes tipos de, estaba conformada por gentiles, griegos y también judíos. Pablo anteriormente había enviado una carta a la iglesia de Corinto. En esa carta había tratado varios problemas con la iglesia de Corinto, problemas de inmoralidad, problemas de idolatría, problemas de división, ¿verdad? Entonces Pablo había enviado una carta para tratar todos esos asuntos. Pero en esta segunda carta Pablo les escribe porque ellos han tenido una actitud diferente, han corregido, se han arrepentido de sus pecados, y Pablo les escribe para eso. Pero también Pablo les escribe para motivarlos a ser como las iglesias de Macedonia. Él les dice en el versículo 1: os hacemos saber la gracia de Dios. La gracia tiene que ver con la bondad, con un favor, con un regalo que se da, Y a lo que esto se refiere es que las iglesias en Macedonia, ellos habían recibido la bondad, el favor, el regalo de Dios de la salvación, un regalo que no tiene comparación, un regalo que fue comprado por medio del sacrificio de Jesucristo. Un regalo que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por esto, por esa gracia, por este favor, es que les dice, este favor que ha sido dado, dice, a las iglesias de Macedonia, es que ellos se motivaron, por este favor es que ellos se motivaron a actuar de la misma manera, a actuar de esa misma manera de lo que ellos ya habían recibido. Macedonia era una provincia romana al norte de Grecia, y ahí se encontraban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Ahora, las iglesias ahí habían creído verdaderamente, habían recibido la gracia, el favor, el regalo de Dios de la salvación gratuitamente, un regalo que no tiene comparación. Y ellos querían actuar de la misma manera para con los santos pobres en Jerusalén. Pablo estaba juntando este dinero y les pone de ejemplo a la iglesia de Corinto, las iglesias en Macedonia. Entonces, es interesante que lo que motiva a las iglesias de Macedonia a ofrendar en su situación es la gracia de Dios. Es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es lo que Dios hizo en ellos, lo que motivó a ofrendar. Si lo ponemos aplicándolo en nuestras vidas, lo que debe motivarnos a nosotros a ofrendar es: ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿No te ha dado el regalo más grande, que es la salvación? ¿No ha entregado a Jesucristo por amor a ti? Y con Jesucristo ¿no te ha dado todas las demás cosas, las bendiciones espirituales? ¿No te ha dado Cristo lo más importante? Dios te ha dado lo más importante, que es Cristo, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, en que Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y Dios, haciéndonos ver esto, Dios quiere que actuemos de la misma forma.
Como Dios es generoso para con nosotros, Él quiere que seamos nosotros generosos para con Él y para con su obra. El ofrendar es un acto de generosidad por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un acto de generosidad. No podemos no ofrendar, sino debemos mirar lo que Dios ha hecho y decir: Señor, grande eres tú, digno de suprema alabanza. Señor, lo que tú has hecho es más grande de lo que nosotros imaginamos. ¿Cómo puedo yo pagarte esta salvación si no tengo nada? Y sin embargo, Dios quiere que tú seas generoso, que aprendas a ser como Él, que seas generoso porque Él es generoso, y generoso para con Él y para con su obra. Dios nos ha entregado lo más preciado y quiere que sigamos su ejemplo, un ejemplo de generosidad. Amén. Pero también el ofrendar es un acto de gozo, aún en las circunstancias difíciles. En el versículo 2 nos dice que lo que estaba sucediendo con las iglesias de Macedonia, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias en Macedonia, en esta región, o mejor dicho, esta región había sido próspera, la región de Macedonia, pero el Imperio Romano confiscó las minas de oro y de plata que tenían ahí. Entonces ellos habían empobrecido, esa región había empobrecido, y la iglesia también estaba pasando de alguna forma por persecución. Entonces la iglesia estaba empobrecida, la iglesia también estaba pasando por persecución, pero aunque estaban pasando por todo esto, aún que estaban pasando por grande prueba de tribulación, dice aquí, aun cuando ellos no estaban en la mejor condición para poder ofrendar, dice, la abundancia de su gozo se manifestó en una ofrenda que dieron para los santos pobres de Jerusalén. Saben, el gozo de Dios fue lo que los motivó, el gozo de haber sido salvados, el gozo de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador fue lo que motivó a ofrendar a la iglesia. Saben, y este gozo se mantuvo en ellos porque ellos se mantuvieron dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que dice que los mantuvo en ese gozo fue depender de Dios, aún en las circunstancias difíciles. Dependieron de Dios y por eso se manifestó su gozo, un gozo de estar dependiendo de Dios. Aunque estaban en tribulación, aunque estaban en persecución, aunque estaban empobrecidos, ellos dependieron de Dios. Y no solo dependieron de Dios, también pasaban tiempo en la palabra de Dios. En algún momento, cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero, en uno de los viajes misioneros de Pablo fue a Macedonia, ¿verdad? Y predicó a estas iglesias de Macedonia, o mejor dicho, a Macedonia predicó. Y ellos no solo escucharon el mensaje de Pablo, sino que se fueron a las escrituras a ver si eso era cierto. Eran iglesias que estaban dependiendo también de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Entonces podemos ver que su gozo dependía de Dios porque estaban orando a Dios, dependiendo de Dios, dependía de la palabra de Dios. El gozo no depende de las circunstancias, hermanos, en que estemos. El gozo depende de cuánto estamos aferrándonos a Dios. De ahí depende nuestro gozo. Muchas veces podemos tener abundancia de cosas y no tener gozo. No tener gozo porque esas circunstancias nos pueden cambiar en algún momento y nuestro gozo o la alegría que teníamos pasajera se va. Pero el Señor nos dice que de Él viene su gozo. Dependiendo de Él y en sus promesas hay gozo verdadero. Y estas iglesias, aunque tenían problemas, aunque tenían circunstancias de persecución, estaban dependiendo de Dios.
Muchas veces pensamos los bienes materiales en esta tierra nos darán gozo, nos darán paz, y es que eso no nos va a dar gozo. El gozo verdadero nos va a dar el Señor, depender de Él, depender en los momentos más difíciles cuando no tenemos nada y Él se manifiesta proveyendo para nuestras vidas. Y Dios quiere que estemos dependiendo de Él. Muchas veces no nos da tantas cosas porque nos podemos olvidar de Él. Pero Dios quiere que estemos dependiendo de Él. Y cuando veamos que Él provee, nos sentiremos gozosos. Como dijo el salmista, ¿verdad? Estas iglesias estaban dependiendo en oración de Él y estaban dependiendo de la palabra de Él. Y el salmista David dijo: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces su gozo, el gozo de David era su palabra. También debe ser nuestro gozo su palabra y depender de nuestro Dios. Dice también el texto: y de su profunda pobreza de las iglesias de Macedonia. Habla de que esta palabra en griego es batos, que significa que estaban en una pobreza por debajo de los medios de subsistencia. O sea que no tenían lo suficiente para subsistir, pero estaban gozosos. Aún en medio de todo esto, estas iglesias estaban gozosas. Dice que abundaron en riquezas de generosidad. Dice que ellos, su gozo dependiendo de Dios, los llevó a dar de una manera generosa. Yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino estas iglesias pasando por dificultades, pero dependiendo de Dios, aferrados a Dios, confiando en Dios. Yo mismo necesito aprender de ellos, necesito aprender a aferrarme, y yo quiero que ustedes también se aferren a Dios, dependan de Dios en oración, dependan de Él y dependan de su palabra. Ofrendar es un acto de gozo aún en las circunstancias más difíciles. Y no crean que Dios no va a suplir las necesidades, porque David dijo en Salmos 37:25: joven fui, dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben? Es que David lo que estaba diciendo aquí no es que no podamos pasar por dificultades, o sea, situaciones difíciles. Lo que David está diciendo: no he visto justo desamparado. Dios no te va a desamparar en los momentos más difíciles. Si tú estás aferrado a Dios, Él no te va a desamparar. Justo desamparado no quiere decir que no pases por una situación difícil, no quiere decir que no haya situaciones en las cuales no tenemos para comer. Él dice: no te desampararé. Esa es una realidad, hermanos. Dios no nos va a desamparar. Dios quiere que le creamos a Él. Ahora, yo quiero ponerlo en nuestro contexto. Puede ser que la situación política está horrible. Puede ser que estemos viendo que todo está caro. Y yo te quiero decir lo que dice Jesús en Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Él también te dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Todo lo necesario que nos pide Dios, que le busquemos a Él con todo nuestro corazón, que vayamos a Él, que estemos dependiendo de Él en oración, en su palabra, que estemos compartiendo con los hermanos, sirviendo al Señor, anunciando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación a otros. Y Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios nos va a dar gozo cuando estemos dependiendo de Él, cuando empezamos a orar por otras personas. Saben, estaba en una situación que algunas veces oramos, ¿verdad? Alguien me decía, yo siento que mi oración no está bien, me decía. He estado orando, me dice, por mí mismo, por mis cosas, dice, y no me siento bien, me dice. Y yo también, en algunos momentos también he estado orando por mis necesidades. Y saben lo que al final
me llegué al convencimiento que cuando yo oro por las demás personas, cuando yo empiezo a orar por la salvación de las personas y de la iglesia, ahí, cuando yo termino de orar, me siento con una paz y una tranquilidad. Y yo les quiero decir, hermanos, a Dios le interesa más nuestra vida, la salvación nuestra, que algunas veces que hasta nosotros. Y Dios quiere que busquemos su reino, que llevemos la salvación a otras personas, y ahí va a haber gozo. Entonces, volviendo aquí, la ofrenda debe darse aún en los momentos más difíciles. Debe darse porque hay un gozo en nuestro corazón. 3. El ofrendar es un acto voluntario en base a lo recibido y es sacrificial. En el versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando dice aquí, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Cuando dice agrado, esta palabra se refiere a dar con voluntad, a dar con iniciativa propia. Los hermanos de Macedonia, no es que Pablo les dijo, vengan, den. No les dijo así. Pablo sabía la situación de las iglesias en Macedonia, de que estaban empobrecidos, y ellos mismos tomaron la iniciativa. Ellos mismos voluntariamente dijeron: yo quiero participar de esta ofrenda. Yo quiero participar de esta ofrenda. Saben, esa palabra agrado es charis, que significa gracia. Gracia. Bueno, no, perdón, no, ahí me equivoqué. Voluntad quiere decir iniciativa propia. Entonces, la ofrenda, al punto es que es una ofrenda voluntaria. Nadie tiene que obligarte a ofrendar. No, es algo que es una iniciativa de cada uno. Es voluntaria, no es manipulada, no es por intimidación, sino es por el agrado, por un gozo de dar. Ahora, cuando nos preguntamos esto, ¿y qué pasa con el diezmo? ¿Por qué en algunas iglesias exigen el diezmo? Y quiero decirte que el diezmo era algo que estaba antes en el pueblo de Israel, que estaba en la ley de Dios y que era para el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Era algo obligatorio. Entonces, no es una ofrenda. El diezmo no era una ofrenda, mejor dicho, sino que era algo obligado. Los israelitas ofrendaban el 10% de sus cosechas del ganado que criaban, y Dios se los había mandado. Pero no solo era el 10%, sino no era solo un diezmo, eran varios diezmos. Uno era para los levitas, otro era para el templo y las fiestas, otro era para los pobres de la tierra. Entonces al final ese diezmo era como el 23.3% para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no se exige, no hay un mandamiento directo para dar el diezmo. Lo que sí es que Dios quiere que su pueblo ofrende. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria. Ahora, eso no quiere decir que usted no puede dar su ofrenda decidiendo el 10%. Si usted quiere dar el 10% como una ofrenda, dela. Ese es un buen comienzo. Abraham hizo lo mismo. Dio el diezmo de todo lo que había ganado en algún momento. Si usted quiere dar el 10%, está bien, es un buen inicio. Pero algunas personas han decidido dar más. Y eso también, gloria a Dios. Si usted da el 10%, gloria a Dios. Si usted da más del 10%, gloria a Dios también. Algunos podrán decir, bueno, pero es que el pastor puede agarrar todo el dinero del diezmo. Y no es así, porque el pastor tiene un sueldo fijo, un sueldo digno. La palabra de Dios dice que debe ser digno, ¿verdad?
Pero si aumentan las ofrendas, no es que el pastor va a agarrar todas las ofrendas, sino que se invierte en la iglesia, que son ustedes mismos. Y si bajan las ofrendas, pues ahí sí hay problema por cómo le hacemos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nuestra ofrenda sea voluntaria. Ahora, después dice en el versículo que se dieron conforme, que la ofrenda debe ser conforme a sus fuerzas, y es que la ofrenda debe ser en base a lo recibido. Si usted recibe una cantidad X, ¿verdad?, usted va a determinar dar su ofrenda en base a eso recibido. Entonces, conforme a sus fuerzas, conforme a lo que usted tiene. Pero si usted recibe más, también dice, conforme a eso, usted tiene que dar su ofrenda. Miren cómo dice 1 Corintios 16:2. Si me acompañan ahí, dice, ¿lo tienen ahí, hermanos? 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, este es Pablo hablando, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, debían recoger su ofrenda y darla conforme habían prosperado. Y es que la ofrenda es conforme a nuestras fuerzas, conforme a lo que usted ha recibido. Y si usted recibe más en algún momento, usted puede dar más conforme a sus fuerzas. Pero también dice, y más allá de sus fuerzas. Dice que la iglesia de Macedonia, las iglesias en Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Ahora, la ofrenda también tiene que ser sacrificial. ¿Qué quiere decir esto de sacrificial? Que nos tiene que costar, hermanos. Nos tiene que costar. La ofrenda es voluntaria, pero también damos no de lo que nos sobra, sino de lo que representa un sacrificio para nosotros. Yo quiero mostrarles lo que hizo una viuda, Jesús contando, haciendo ver a una viuda que había dado de todo lo que tenía. En Marcos 12:41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, dice, y muchos ricos echaban mucho, dice. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, echó lo más mínimo que tenía, que podía darse, ¿verdad? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda dio todo lo que tenía. Yo les quiero decir, ¿será que Dios dejó a esta viuda desamparada? Yo les quiero decir que Dios no es así. Dios es fiel. Dios cuida de nosotros y cuidó de esta viuda. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no se quedó, no dejó que esa viuda muriera. Dios sustentó a esa viuda. No es el carácter de Dios ese. Ahora, ¿fue algo sacrificial lo que dio ella? Sí, fue algo sacrificial. En una ocasión el rey David iba a ofrecer una ofrenda, un sacrificio, un holocausto a Dios, para pedir a Dios su misericordia. Y fue a cierto lugar. Y en ese lugar él iba a un terreno, en un terreno iba a ofrecer el sacrificio, pero ese terreno le pertenecía a otra persona. Y él fue a esa otra persona para decirle que iba a ofrecer el sacrificio ahí. Y esa persona le dijo, toma el terreno, te lo regalo, y toma los bueyes también, todo lo que necesites para el sacrificio. ¿Y saben qué dijo David? No quiero, dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Él dijo, yo quiero que esto me cueste. Y la ofrenda es sacrificial. No es que nos sobra,
pero tenemos que darlo de una forma sacrificial que nos cuesta. Pero saben, Dios no se queda, no nos deja desamparados. Resumiendo lo que les acabo de decir en el versículo 3, la ofrenda es voluntaria, es en base a lo recibido, pero es sacrificial también, es sacrificial. 4, el ofrendar es un privilegio que nos permite servir a otros también. Es interesante, es un privilegio. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis de que esa palabra privilegio es charis. Charis y significa gracia, bondad. Ellos le estaban rogando a Pablo participar. Estos hombres empobrecidos, estas iglesias de Macedonia empobrecidas le estaban diciendo a Pablo: te rogamos que nos dejes participar de esta gracia, de este favor para los santos empobrecidos en Jerusalén. Ellos imploraban. Yo quiero decirles que ellos fueron instrumentos de Dios para bendecir a estas personas. Esta gente que estaba empobrecida fue instrumento de Dios. Y a lo que quiero llegar, nosotros debemos querer ser instrumentos de Dios. Yo quiero decirle, la ofrenda es para bendecir a otras personas. El evangelio de Dios, ¿usted cree que el evangelio de Dios no bendice a otras personas? Bendice a los incrédulos que no conocen al Señor. Los bendice porque les llevamos la palabra de Dios. Bendice a la iglesia porque la iglesia está creciendo, llevando estudios, creciendo en la palabra de Dios. Bendice a los niños que están en escuela bíblica. Ellos escuchan la palabra de Dios. Bendice a todos. Bendice a la iglesia. Hermano, cuando usted deja de ofrendar, no está siendo instrumento para Dios. No está bendiciendo a otros. Yo quiero decirles que es una forma de bendecir a otros. Debemos verlo como un privilegio, como una gracia para bendecir a otros, para servir a otros. Miren, es de gran bendición la iglesia. Y la iglesia son ustedes. Es de gran bendición que nosotros podamos reunirnos aquí, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de salvación que otros no pueden escuchar. Por eso, si usted mira a su lado, si usted ofrenda, piense que lo está ofrendando para nosotros mismos, que somos la iglesia, para bendecir a esta iglesia y bendecir a aquellos que van a ser parte de la iglesia. Amén. Yo miro a los niños que escuchan el mensaje ahí. Yo digo, eso es muy importante. En otras iglesias no les enseñan muchas veces la palabra de Dios. O aquí recibimos estudios y muchas otras iglesias no quieren recibir estudios y no pueden. Yo les quiero animar a que podamos bendecir a esta iglesia y bendecir a los que vienen, a los que van a creer en algún momento. Debemos participar, considerar esto como un privilegio para bendecir a otros. Por último, el ofrendar es para los creyentes. En el 2 Corintios 8:5 dice, el ofrendar es para los creyentes porque ellos ya se han entregado a Cristo. En el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. La ofrenda de la iglesia de Macedonia no fue como le esperaba Pablo, no fue como le esperaba, sino que fue mucho mayor de lo que Pablo esperaba. ¿Y saben por qué fue mayor? Porque aquí se nos dice que ellos mismos, que asimismo se dieron primeramente al Señor. No se refiere, lo que quiere decir aquí es que ellos estaban entregados a Dios. Entregados a Dios. Saben, nuestra prioridad, antes que nuestra ofrenda, antes que depositar la ofrenda, es que nosotros mismos nos entreguemos a Dios. Es que vengamos cada día a Dios en oración y nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos entreguemos completamente a Él primeramente. Una vez que nosotros estemos entregados a Dios,
podemos dar nuestra ofrenda. Dios no quiere una ofrenda cuando nosotros andamos en pecado y andamos mal. Dios quiere que nosotros ofrendemos, pero que nosotros nos ofrendemos a Él como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable. Por eso la ofrenda no es para los no creyentes, el ofrendar es para los creyentes, para que los que se han entregado a Cristo Jesús, a Dios. Dios quiere que nuestras vidas estén primeramente entregadas a Dios. Dios no le interesa una ofrenda. Si usted viene aquí a dar una ofrenda y está en pecado, no le interesa. Quiero decirles que eso no es así. No, y tampoco en esta iglesia no queremos así esa ofrenda. Queremos que la ofrenda sea primeramente usted, su vida. Yo quiero preguntarle a usted, antes de todo esto, ¿y usted ha entregado su vida a Cristo Jesús? ¿Se ha entregado primeramente a Él? Su vida es lo más importante. Dios quiere que se entregue primeramente a Él. Y si ya es creyente, que viva entregado cada día, que cada día esté dependiendo de Dios, que cada día esté siendo un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Eso es lo que nos interesa también en la iglesia. Y después la ofrenda puede ser algo después de que usted ya se ha entregado a Dios. Yo le quiero preguntar, ¿ha rendido usted su vida a Cristo? ¿Su vida es agradable a Dios? ¿Su vida quiere usted agradar a Dios? Dios quiere primero su vida. Quiero terminar con algunas conclusiones. Lo que debe motivarnos a ofrendar es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es su generosidad, es su amor en que no negó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que debe motivarnos es que Dios es generoso y quiere que nosotros seamos generosos. Dios quiere que sigamos su mismo ejemplo. El ofrendar es un acto de gozo, aún en las circunstancias más difíciles, que debemos depender, de nuestro gozo debe depender de Dios y de su palabra. Y de ahí va a sobreabundar para nosotros poder dar con generosidad. La ofrenda es voluntaria, no debe ser algo que se debe imponer, sino es voluntaria, no es manipulado, no es obligado, no es intimidado, sino que debe ser con agrado, voluntaria, de acuerdo a lo recibido y es sacrificial. La ofrenda debemos verla como un privilegio, como algo que se nos permite bendecir a otras personas. Debe ser como un privilegio para nosotros poder ofrendar. Debemos decir, yo quiero ofrendar porque yo quiero bendecir, quiero dar para la obra de Dios, que el reino de Dios se extienda y ser de bendición para otros. Pero Dios quiere que primero rindamos nuestras vidas y que realmente seamos aceptos a Dios, una ofrenda viva, una ofrenda agradable, una ofrenda santa, primeramente nosotros y luego lo material. Y yo quiero terminar diciendo esto, preguntándoles, ¿amamos la iglesia, hermanos? ¿Usted ama esta iglesia? ¿Usted ama? Mire a las personas que tiene al lado. Yo quiero que mire a todos los que están ahí atrás. ¿Usted ama esta iglesia? Yo quiero decirles que el motivo decirles que realmente mi deseo es que poderles servir con todo mi corazón. Servirles con todo mi corazón y quiero dar gracias a todos los que ofrendan y lo hacen con gozo para esta iglesia. Y quiero animar a los que no lo han hecho. Y saben, mi deseo no es porque nos falte el sustento o no nos falte el sustento en nuestra casa. No, mi único deseo es que nosotros queremos servirles, hermano. Queremos amarles. Queremos poderlo servir de la mejor manera a ustedes. Ese es mi deseo. No es porque nos falte en nuestra casa. No. Dios puede suplir de alguna manera. Pero yo quiero decirles que les amamos y queremos servirles.